Hola, hola, buen día. Ahí estaba terminando de acomodar unas cosas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Mm, Buen día, profe. Bien, ¿y usted? bien, todo bien. Hola, profe, buen día. Buen día, buen día. Hola, profe. ¿Qué cuentan de lindo? ¿Cómo viene el año? Ya estamos cerca de mitad de año casi. Pasa rápido, ¿o no? Y volando se pasa, profe. Volando. Sí, sí, sí. Bueno, em, hoy empezamos con la unidad 3. Sí, ustedes ya la deben haber empezado en el teórico, ¿verdad? Sí, profe, ya lo empezamos. Ya empezaron a ver algunos temas de la unidad 3. Por lo tanto, ahora que ya le dimos un cierre a la unidad 2, vamos a arrancar nosotros con el práctico. Ahí ponemos para grabar. Bien. La unidad 3 es sobre enlace químico, ¿sí? Profe, disculpe, Sí, antes de que empiece le interrumpo. sí, Yo soy de los chicos que había tenido el problema en el cuestionario del jueves sí. y la profe Ivana me dijo que le consulte a usted cómo iba a seguir eso. No sé si usted sabrá algo. Sí, no, ella me comentó, vos sos Olsen, sí, yo me fijé Sí. Hola, y profe. Buenos días, yo también. Le quería cómo preguntar. va. ¿Cómo va? Yo tengo anotado Olsen, Pedano y Lucero. Puede ser que ustedes tres, tuvieron no Sí, sé qué profe. inconveniente, que tienen 0 puntos, o sea, no quedó marcado nada. ¿Ustedes qué hicieron? Yo le cuento, cuando termino el parcial faltaban como 3 minutos creo. Y cuando pongo para finalizar me salta un error en rojo y cuando refresco la página pensando que me había con todos los resultados, me parecía raro porque en vez de aparecerme cuando te dice enviado como para calificar o algo así, me aparecía en curso o algo así. Y cuando veo no tenía ninguna respuesta. Claro, pero Profe, yo cuando no lo entré habrán a... hecho después de transcurridos los 30 minutos, creo que son, no sé, se No, no, cierra no, el... no faltaban No, tres profe, minutos a mí me para eso. parece que estuve adentro 28 minutos y, o sea, que entré, o sea, tengo la foto de que tengo 28 minutos, es más, me acuerdo de las preguntas y todo, que creo que respondí tres bien y que adentro tengo 28 minutos. A mí lo que me pasó ese mismo día, que no pude entrar a la clase como hasta las y 20, porque desde la UV no me cargaba para entrar el link. No sé si Claro, será porque me andaba lento a mí el internet, sí. pero yo cuando toqué finaliza, también me pasó lo mismo, ahí nomás a los segunditos me saltó el cartel rojo, pero digamos no había terminado Sí, es una completamente el cuestión de tiempo. conectividad probablemente para los tres casos. Sí, debe ser la conexión que les ha tildado la página y sí, se te tilda y no sé si cuando vos, Ciro, hiciste el refresh, te aparecieron las mismas preguntas o te aparecieron otras y se te abrió otro No, no, cuestionario. cuando hice el refresh ya estaba como en la zona de calificación, como que ya había cerrado el cuestionario. Y tengo la foto de lo que me parece, Claro, si claro. les sirve. Bueno, lo que podemos hacer, si tenés foto y eso, si quieren me Sí, mandan por mail cada bueno, uno, bueno. me cuentan así por mail lo que pasó. A mí Ivana no me dio una respuesta, me dijo que ella iba a consultar con la encargada de la cátedra, digamos, pero Ujú. no me dijeron exactamente qué se podría hacer. Yo creo Bueno, que, bueno, me parece que sí, yo vi que ustedes estuvieron conectados, uno 24 minutos, el otro 26 minutos, o sea, estuvieron conectados, algo tienen que haber hecho, aunque sí, sea sí. mal, que hayan 0 puntos y no esté marcada ninguna, tiene sentido como que algo falló. Así que bueno, déjenme que lo veamos, total, bueno, falta para que termine el año, así que
la unidad 2 va a quedar ahí pendiente, igual lo vamos a tratar de resolver cuanto antes, ¿sí? Bueno, Pero yo pensé que ya lo tenían resuelto ustedes, que capaz Iván les había dicho algo. Así que yo hoy mismo me pongo en contacto. bueno, ¿Estamos? Fe, ¿a muchísimas qué Dale. mail se los mandamos? Ah, a ustedes yo no les pasé, ahí se los paso, acá por el chat. Riboira, no, faltó leer. Riboira Lore @gmail.com. Ahí está, Riboira gracias. Lore, Ok. ¿sí? A ese mail me escriben incluso las dudas de algún ejercicio y esas cosas. Lo que sí, a veces, fíjense con respecto a las dudas de los ejercicios, porque bueno, hay casos en donde me piden que explique todo el ejercicio, por mail no lo puedo explicar. Y a veces me piden que lo explique cuando ya lo expliqué y ya está la clase grabada. Entonces, fíjense qué preguntan y antes de preguntar, ir a lo fácil, miren las grabaciones, miren los ejercicios resueltos, eso como un pedido, se los hago. Después las preguntas que quieran hacer por mail, dudas puntuales, todas las que quieran. Bueno, ahí ponemos a grabar. Eh, esperen. Ahí está. Decíamos entonces, ahí puse a grabar otra vez toda la conversación Uno previa, es no hacía Gmail falta. y el otro es Gmail. Bueno, para hablar de enlace químico, ustedes ya habrán visto que vamos a hablar mucho del concepto de electronegatividad, ¿no es cierto? Y esa electronegatividad, yo voy a ir buscando mi lápiz. Este concepto de electronegatividad tiene que ver con la energía de ionización y con la afinidad electrónica del elemento, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo en la unidad 2. La energía de ionización es la energía que le entregamos al elemento para que se transforme en cation, ¿no es cierto? Para que libere el electrón. Y la afinidad electrónica es la energía que libera el elemento cuando se transforma en anión, no sé, cuando toma electrones, gana electrones. Cuanto mayor sea la afinidad electrónica, mayor es la electronegatividad, porque acá está dada una pequeña definición, es la capacidad de un átomo para atraer los electrones de otro átomo en un enlace químico, ¿sí? Entonces, cuando están los dos átomos cerquita, uno le toma los electrones al otro si es más electronegativo. El más electronegativo toma los electrones del otro. ¿Cuántos toma? Miren, depende vamos a mirar acá, de la valencia, ¿no es cierto?, del elemento y de cuántos electrones necesite para completar su octeto. ¿Se acuerdan? Fíjense, por ejemplo, el sodio, para formar el cloruro de sodio. El sodio, que es un metal, ¿sí?, libera un electrón para transformarse en el sodio más 2. ¿Por qué libera un electrón? Porque se queda con esta configuración. Tiene un Z11. Libera este electroncito del nivel 3, ¿sí? Lo libera y se queda con esta configuración, con la interna. ¿Que es de quién? ¿Quién es este? El gas noble más cercano. Exacto, el neón. En cambio, el cloro toma un electrón para transformarse en el anión cloruro. ¿Por qué lo toma? Porque en el último nivel, en el 3, en su nivel de valencia, tiene 5 electrones en el orbital P. Con tomar un electroncito más, completa el octeto del nivel 3 y se transforma, como bien dijiste, en el gas noble más cercano. Bien, entonces, ¿qué hace? Como el sodio es más electronegativo, el cloro, digo, es más electronegativo, porque a él le resulta fácil tomar un electrón. De hecho, cuando toma un electrón, ¿qué hace? ¿Qué libera? Libera Energía. energía. Claro, por eso tiene alta afinidad electrónica. Libera energía. Entonces, el cloro es más electronegativo, por lo tanto, le quita ese electrón al sodio.
y así adquiere el electrón que él necesita para completar su octeto. Y el sodio, agradecido, se lo cede porque él tiene muy baja electronegatividad. Muy baja electronegatividad. ¿Por qué? Porque tiene muy baja afinidad electrónica. Acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? En este caso, directamente el sodio le transfiere el electrón, se lo cede y le dice, toma, yo no lo quiero. Y se queda como catión. El sodio existe como catión porque es un metal. Entonces existe como sodio más 1, así, solito. Y el cloro existe como anión, entonces toma ese electrón del sodio y se lo queda. Y queda con una carga formal negativa. Y el sodio con una carga formal positiva, porque son iones. Y si son iones, ¿qué tipo de compuestos forman? Compuestos. ¿Cómo? Enlaces Redes iónicos. Eso, enlaces iónicos, o sea, compuestos iónicos. Y los compuestos iónicos forman redes, ¿sí? Que tienen una estructura bien definida, como bien geométrico, porque como son todas cargas iguales, ¿sí? Las negativas son todas iguales, las positivas son todas iguales, entonces consiguen formar redes estables y simétricas, forman redes iónicas. ¿Bien? En cambio, no pasa esto de te doy el electrón y el otro me agarra el electrón, el más electronegativo, como es este caso, el fluoruro de sodio, que forman un enlace iónico, fluoruro de sodio, redes iónicas. Esto se da entre átomos de distinto tipo, entre un metal y un no metal. Y fíjense que acá en un archivito que yo les subí, estos archivitos los tienen subidos, está este dibujito. Los metales alcalinos y alcalinos térreos, cuando se unen con los del grupo 6 y 7, que son los calcógenos y los halógenos, ¿sí? Forman enlace iónico, forman compuestos iónicos. Metales del grupo 1 y 2 con no metales del grupo 6 y 7, compuesto iónico seguro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sus electronegatividades son bien diferentes. Y lo que yo necesito, a ver dónde está la... acá. Lo que yo necesito para que se forme un compuesto iónico es una buena diferencia de electronegatividad. Entonces voy a formar el cloruro de sodio. La electronegatividad del cloruro de sodio es 3. La electronegatividad decimos que es la tendencia de ese elemento a tomarles electrones. Y bueno, y se mide o se indica con un número arbitrario que no tiene unidades y que es arbitrario, pero después es proporcional con respecto a los demás elementos. El más electronegativo es el flúor, con una electronegatividad de 4, ¿sí? Y el menos electronegativo va a ser por acá, el francio, con una electronegatividad de 0,7. Los más electronegativos son los no metales. Y los menos electronegativos, los metales, ¿cierto? Tienen baja electronegatividad. Entonces, esa diferencia que yo voy a hacer resto, la electronegatividad del cloro 3, menos la electronegatividad del sodio 0,9, me da 2,1, y esa es una diferencia de electronegatividad grande, lo suficientemente grande para que el sodio le regale su electrón al cloro. El cloro tiene la suficiente fuerza para quitárselo, ¿sí? Tienen la suficiente diferencia de electronegatividad. Entonces, por eso el compuesto es iónico. Ahora, si vemos otro ejemplo, a ver ¿De cuánto acá. tiene que ser la diferencia, profe, mínimo? Acá está. 1,7. Entre 0 y 1,7, el compuesto va a ser polar.
y mayor a 1,7 es iónico. Ese 1,7 es un límite fino que depende no solamente de ese valor de electronegatividad, que como yo les digo es arbitrario y es indicativo. Hay a lo mejor algún compuesto que está en el límite y genera dudas. No vamos a tener esos casos, ¿sí? No vamos a ver casos en donde, ay, da 1,7, ¿será iónico o será covalente? ¿Sí? No vamos a buscar complicar la vida de nadie, ¿no es cierto? Simplemente que cuando la diferencia de electronegatividad no es tanta, lo que ocurre es que tenemos un enlace covalente en vez de tener un enlace iónico. Este es un enlace iónico con alta diferencia de electronegatividad y acá tenemos un enlace covalente entre el carbono y el hidrógeno porque entre ellos hay baja diferencia de electronegatividad. ¿Qué significa que haya poca diferencia de electronegatividad? Vemos que en esta tablita, no, ya vamos abajo. Acá, entre el carbono y el hidrógeno. El ejemplo ese es el metano. El metano es carbono unido a 4 hidrógenos, CH4, ¿sí? El carbono enlazado a 4 hidrógenos, ¿sí? Bueno, lo que hacemos es mirar. La electronegatividad del carbono es 2,5 menos la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,1. Me da una diferencia de 0,4, entonces es una diferencia chica. Entonces, ¿qué hace? El carbono, que es más electronegativo, como que tira más fuerte del electrón del hidrógeno. De el electrón, porque tiene uno solo. Entonces sería así, el hidrógeno con su electroncito y el carbono le combina un electrón de él para formar el enlace. Siempre un enlace es un par de electrones. El hidrógeno pone su electrón. ¿Por qué pone un electrón el hidrógeno? Porque su configuración electrónica es 1s1. Pone el único electrón que tiene. ¿Qué configuración electrónica tiene el carbono? Tiene 2p, 2, termina en 2s2, 2p2. Entonces tiene 4 electrones en su último nivel, ¿no es cierto? En el nivel de valencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es uno de sus electrones de valencia, por acá pone otro, por acá pone otro y por acá pone otro. Cada electrón está disponible para combinarse con el electrón de un hidrógeno que viene acá, otro hidrógeno viene acá. Cada uno de los hidrógenos tiene esta configuración 1s1. Borro esto, así dibujamos el otro hidrógeno. ¿Sí? Y acá viene el último hidrógeno con su electroncito. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Estos enlaces son una compartición de electrones. Es como que el carbono le da la mano y el hidrógeno le da su mano. Y así quedan agarrados. No que el carbono le regala su electrón o que el hidrógeno le regala su electrón, como ocurre en los iónicos. ¿Sí? Y en los iónicos, ¿por qué quedan enganchados si no hay un enlace de compartición? ¿Ustedes qué creen? Si en el cloruro de sodio no se comparten los electrones, se ceden, ¿cómo hacen para quedar cerca? Para formar el cloruro de sodio, para que exista como tal. ¿Qué fuerza de atracción tienen? Las fuerzas Son electrostáticas. opuestas, porque uno es un cation, otro es un anión. Eso, las cargas opuestas que generaron por esto de te doy el electrón y te quito el electrón, esas cargas opuestas lo mantienen unidos. Fuerzas electrostáticas. En cambio acá se mantienen unidos porque comparten los electrones. El carbono se lo presta al hidrógeno, vos usalo, pero no te lo doy, porque yo lo necesito y de hecho también necesito el tuyo. ¿Se entiende? Ese es el enlace covalente.
¿Estamos? Bien. Bueno, puede ser un enlace entre átomos iguales, entre átomos distintos. Cuando son átomos iguales, ese enlace que es covalente va a ser no polar. ¿Qué es que sea polar? Acá están unidos los dos cloros entre sí. Después este cloro tiene todos sus otros electrones. Acá ya estoy haciendo estructuras de Lewis, ¿no es cierto? ¿Ustedes ya las vieron más o menos? Sí, profe. Sí. ¿Por qué Sí, sí. digo que el cloro le dibujo 7 electrones alrededor? Porque tiene 7 electrones de valencia. Tiene 7 electrones de valencia, porque de hecho ya también lo sé porque está en el grupo 7. Tiene 7 electrones de valencia porque su configuración electrónica es 3s2, 3p5. Entonces tiene 7 electrones de valencia, el que queda desapareado lo comparte con el otro cloro, ¿sí? Y entonces al otro cloro le viene bárbaro porque tiene sus 6 electrones apares y el que queda desapareado lo comparte con el otro cloro. Y así forman un enlace que es covalente. ¿Por qué es covalente? Si yo hago, para saber si es covalente o no, hago diferencia de electronegatividad. ¿Cuánto es la electronegatividad del cloro? 3, habíamos dicho. ¿Qué tengo que hacer para calcular la diferencia de electronegatividad acá? 3 menos 3. Claro, me da 0. Cuando el delta de electronegatividad es 0, el enlace es no polar. Puedo tener casos en donde haya un delta de 0 a pesar de que sean distintos, ¿sí? Cuando es el mismo elemento que se combina consigo mismo, siempre va a ser un enlace covalente no polar. Ahora, cuando la diferencia es distinto de 0 y va entre 0 y aproximadamente 1,7, ya vamos a decir que es covalente polar, porque siempre que exista una diferencia de electronegatividad, uno va a tirar más fuerte que el otro, de los electrones, ¿sí? Entonces eso genera como que la nube electrónica esté más cerca, en el caso del metano, va a estar más cerca del carbono. Entonces, si lo tuviéramos que dibujar, sería el carbono y tiene como los electrones acá más cerca. Y el hidrógeno está un poco más lejos. El carbono tiene los electrones más cerca y el hidrógeno está como más lejos. ¿Se entiende? Más alejado de los electrones, digamos. Hay como una nube electrónica más densa, más espesa, sobre el elemento más electronegativo. Porque los atraen con un poco más de fuerza. ¿Se entiende? Se distorsiona la nube gracias a esa diferencia de electronegatividad. Sin embargo, después vamos a ver que el enlace es polar. El hidrógeno queda con una densidad de carga positiva, o sea, como con una deficiencia de electrones, y el carbono como con un exceso de electrones en este enlace. En este enlace, entre el carbono y este hidrógeno. El carbono tira con más fuerza a los... Estoy diciendo bien, ¿no? El carbono es más electronegativo. Sí, tira con más fuerza a los hidrógenos. Pero después, toda la molécula puede que no sea polar, porque esos momentos bipolares se empiezan a anular entre sí. El carbono le quita los electrones al hidrógeno, pero también le quita a este. Y entonces, esto que es un vector, se anula con este otro vector porque son exactamente iguales. Entonces, el momento ahí es 0, el momento dipolar de estos dos enlaces entre sí. Esto es un momento dipolar
distinto de cero. El carbono tira con más fuerza. Pero este momento dipolar le llamamos 1, que es igual y opuesto al momento dipolar 2, que es distinto de cero también, se anulan, porque cuando yo hago el momento 1 menos el momento 2, porque son iguales y opuestos, por eso menos, dan 0. ¿Se entiende? Ahí es cuando obtengo moléculas apolares. Pero hasta ahora vamos viendo los enlaces, ¿sí? Enlace polar covalente cuando tengo distinta electronegatividad entre los elementos que se enlazan. Bien. Acá les presento una tablita, esta, donde estoy borrando, que esta tablita la tienen, ¿sí? Ya la habían usado ustedes para los estados de oxidación. Bueno, la pueden seguir usando para encontrar las electronegatividades. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y después está el enlace metálico, que es con átomos del mismo elemento metálico, supongamos que es el hierro, ¿sí? Y son agregados de átomos de hierro. El metal libera sus electrones de valencia y esos electrones andan circulando sobre los cationes hierro y eso mantiene unidos a esos cationes fuertemente, gracias a los electrones que están andando sobre los cationes hierro. Seguimos. Profe, Bien. ¿puede Sí. volver a repetir lo del enlace metálico, por favor? No entendí muy bien. Bien. Esto es así. El hierro, vos sabés que es un metal y que genera cationes, ¿no es cierto? Hierro más 2 o hierro más 3. Depende de cómo sea el ambiente en el que se encuentra. O sea, no hay pieza de hierro que no se oxide, ¿o sí? ¿Ustedes vieron alguna vez un hierro que sea inoxidable? No. Si tiene acero, combinaciones que se le hacen, sí, se transforma en inoxidable. Pero si no, el hierro, en el ambiente, en contacto con el oxígeno, todo el tiempo se oxida, forma una capa de óxido. Entonces, esos son los cationcitos, ¿sí? Catión hierro. Esos cationes, lo podemos dibujar, así como si fuera una, no. Como si fuera una plancha, llena de cationes. Están uno al lado del otro, en perfecto orden. Son todos cationes, ¿sí? Bueno, todos tienen el signo más adentro. Estos cationes tenían electrones, liberaron electrones, que son los electrones de valencia que tenía el hierro. Pongamos que son hierro, que es hierro más 2. Bueno, esos electrones no se van a ninguna parte, sino que permanecen bien unidos, bien cerquita de los cationes hierro. Es como una nube densa de electrones sobre los cationes hierro. Los cationes hierro más 2, por ejemplo. Esos electrones que van circulando, no están quietos ahí, se van moviendo. Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven por toda la superficie, ¿sí? De esos cationes, por encima de esos cationes, como un mar de electrones que está en permanente movimiento. Son los que favorecen, los que permiten, ¿qué cosa? ¿Qué hacen los metales? Que son excelentes, ¿qué? Conductores. Conductores. Claro, son excelentes conductores. Ellos permiten que la electricidad pase a través de ellos, porque la electricidad, ¿qué es? Es una corriente de electrones. Los electrones son partículas que se mueven. Y entonces, ¿cómo hacemos para que se muevan? Que quieren moverse, quieren transferirse. Entonces, se van moviendo gracias
a los electrones que están en movimiento sobre los cationes hierro, ¿sí? Es como que son arrastrados. Por eso los metales son buenos conductores, conducen la electricidad, porque tienen electrones en permanente movimiento sobre los cationes del metal. Así es como son los agregados de un metal, de hierro, de aluminio, de sodio. Bien, elementos metálicos. Bien, pasamos a los ejercicios, que el ejercicio 1, Profe, disculpe sí, que me interrumpa. Una cosa, no no, entendí la imagen esa que está arriba que pasó recién. Una fibra más arriba. Esta que dice enlace iónico, la de la izquierda, digamos. No sí. entendí a qué se refiere con eso. Esto, Sí, o sea, pero no entendí por qué el cloro arrebata un electrón y eso. O sea, no sé a qué va, no sé cómo es el concepto. claro, lo que les venía diciendo, el cloro tiene alta, cloro es 3 y el sodio 0,9. La electronegatividad del cloro es 3 y la electronegatividad del sodio es baja, es 0,9. Esa electronegatividad relacionala con una fuerza. ¿Ves? Este tipo tiene más fuerza, entonces puede quitarle a la nena al señor sodio. Este sería el electrón. Es una representación caricaturesca, ¿sí? No tiene nada de raro. Esto que les estoy diciendo, el electrón del sodio se pasa al cloro, ¿sí? Porque el Ah, cloro bien. tiene la suficiente fuerza para quitárselo, porque tiene alta afinidad electrónica, es decir, que tiene baja energía de ionización, por eso tiene alta electronegatividad, que es la fuerza, es una fuerza, es fuerza. ¿Sí? Lo relacionamos con la fuerza que tiene para quitarle los electrones a otro átomo. ¿Bien? También quedó una duda. Sí. En caso de que sean dos metales diferentes, nunca puede ser un enlace covalente, claro. Un enlace covalente entre dos metales, pueden haber casos, por eso les digo eso de la diferencia de electronegatividad. Claro, pues están muy separados, no se puede dar. Claro, depende de en qué parte de la tabla estén, y la parte de la tabla con la que están tiene que ver, por supuesto, con las propiedades, ¿no es cierto? Bueno, acá era lo que les quería aclarar en particular, que una excepción a esto para los iónicos es el berilio, ¿sí? Por ejemplo, justamente, hay otras excepciones, como vos decís, de enlaces metálicos, pero en particular el berilio, mira, al ser el primero de su grupo y estar allá a la izquierda, o sea, no está tan a la izquierda, está ya un poquito a la derecha. Entonces, por la regla de la diagonalidad, las propiedades de los elementos de la tabla periódica se comportan más como un elemento del grupo 3 y por eso forma el cloruro de berilio, que es un compuesto covalente y no iónico como se esperaría. ¿Se entiende? Uy, pará. Entonces, el cloruro de berilio, ¿sí? Que es la combinación del cloro con el berilio, a simple vista, si nosotros lo tomamos como una reglita, un metal del grupo 1 y 2 con un no metal del grupo 6 y 7, iónico. Bueno, no, en este caso no, porque vieron que la regla de la diagonalidad, que relaciona la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad que está relacionada con ello. Entonces, eso es lo que pasaba el otro día, que me decían, a ver, un metal de acá y un metal de acá y un metal de acá, si los comparo, ¿cómo? Bueno, ya es muy fino, ¿sí? Porque este berilio está a la derecha, pero no tanto como estos, ¿sí? Entonces, al ser el primero, al estar arriba, está tan arriba
que ya cuando hacemos esto de la diagonalidad, como que queda medio colgado. Y forma compuestos covalentes con por ejemplo, con el cloro, y no iónico como se esperaría. Eso responde un poco a tu pregunta de que no todo es una regla, y que hay que mirar específicamente un montón de cosas. Primero, la diferencia de electronegatividad, ¿sí? ¿Estamos más o menos? Profe, gracias. Bien. Bueno, el ejercicio 1 está explicado en la grabación que yo ya les subí de esta unidad. De esta unidad son varias grabaciones más cortitas. A lo mejor se les hace más ameno ir viéndola en etapas. Me quedan así los videos. Bueno, y lo que dice es, se requiere energía para quitarle 2 electrones al calcio. O sea, transformarlo en calcio más 2, ¿no es cierto? Que es lo esperable, porque el calcio es un metal, que está por acá, a ver dónde tenemos una tabla. Acá está el calcio, se va a transformar en el catión más 2, porque es un metal, pero le tengo que entregar energía, ¿sí? Tiene baja energía de ionización, los que están de este lado, no es tanta la energía que le tengo que entregar, porque él forma cationes fácilmente, digamos, pero le tengo que entregar energía. Y también requiere energía agregarle 2 electrones al oxígeno y convertirlo en O-2, ¿sí? Quiere obtener calcio más 2 y oxígeno menos 2 para formar al óxido de calcio, ¿sí? Pero a los dos procesos le tengo que agregar energía, o sea, el calcio más una energía de ionización me va a dar el calcio más 2 más 2 electrones, ¿no es cierto? Era así, para que libere 2 electrones le entrego energía. Pero también para que el oxígeno tome 2 electrones, le tengo que entregar energía, que es la energía de afinidad electrónica, ¿se acuerdan? Para que tome 2 electrones y se transforme en el O menos 2, en el anión oxígeno menos 2. ¿Sí? Entonces ahí recién se pueden combinar el calcio y el oxígeno. Si no, como calcio y como oxígeno, así no se forma el compuesto. Primero el calcio tiene que transformarse en catión y el oxígeno en anión. Ambos procesos me dice que requieren energía. Les tengo que agregar. A pesar de que el oxígeno, ¿no es cierto?, decimos, está en la zona de alta afinidad electrónica, tiene buena electronegatividad, ¿sí? Sin embargo, para transformarse en anión, le tengo que entregar energía. Será poca, ¿se acuerdan que yo les decía? Será poca la energía que le tengo que entregar, pero le tengo que entregar. Al cloro no le tengo que entregar energía, él libera energía cuando toma un electrón. Bueno, el oxígeno no la liberas. Más abajo en el ejercicio y en la grabación, yo les explico que en realidad el oxígeno libera una energía cuando toma el primer electrón, que es de menos 141 kilojoules. Pero ya para tomar el segundo electrón, le tengo que entregar 744 kilojoules. Entonces, en sí, el proceso, le entrego 700 y él libera 140, bueno, requiere energía, entonces es un proceso endotérmico. Este proceso de transformarse de oxígeno a O-2, que se hace en 2 etapas. Por eso acá lo explico largo y hoy no lo explico tan largo, ¿sí? El asunto es que una vez que tengo a los 2 iones, entre ellos tienen tanta afinidad, llamémosle, que se combinan rápidamente para formar el óxido de calcio. Y esta formación, esta combinación del catión calcio y el anión oxígeno es tan genial para ellos que acá sí, cuando se combinan,
liberan, esta flechita para mí es de liberar, se va, liberan muchísima energía cuando se combinan los dos iones que estaban solos. Entonces, si yo hago la suma de energía de todo el proceso, bueno, el proceso requirió una energía, o sea, en sí se liberó una energía grande cuando se formó. Tengo una energía grande, porque formé el óxido de calcio, pero esa energía que se liberó, le tengo que restar, si yo hago un balance general, esta energía de ionización del calcio, porque le tuve que entregar. Esta energía es liberada, pero esta energía fue negativa, o sea, se la tuve que dar, ¿sí? Y también le tuve que dar algo de energía de afinidad electrónica, ¿a quién? Al oxígeno. Pero ese balance me da una energía positiva, porque la suma de estas dos es más chico que la energía total liberada cuando se formó el óxido. Por eso me pregunta, ¿por qué el óxido de calcio es estable en comparación con los elementos libres? ¿Sí? Para que se formen estos elementos, el calcio y el oxígeno, que formen los iones, sí hubo un requerimiento energético, pero una vez que se encontraron y estuvieron los dos iónicos, se forma el compuesto óxido de calcio, que es tan estable que libera energía del proceso. Por eso es estable el óxido de calcio. ¿Bien? ¿Se entiende? No, profe. No. Ustedes deben haber visto en el teórico un grafiquito así, que esto es el enlace y este es el avance de la reacción. Está el calcio, a ver, está el calcio y está el oxígeno como calcio y como oxígeno, neutros, los átomos neutros, y están lejos. Bueno, si yo les entrego, mientras están así, entre ellos no hacen nada, pero si yo les entrego energía, los irradio, les doy energía, consigo al calcio más 2 y al oxígeno menos 2. Ahora tengo iones. Mientras estén lejos no pasa nada. Si yo los acerco, llega un punto, la distancia influye en la reactividad. Si están muy lejos, no van a reaccionar. Ahora, si los empiezo a acercar, en un momento esa cercanía se vuelve atractiva, se unen. Y ahí es donde se produce el enlace y se forma el compuesto. Y esa atracción es tan fuerte y les confiere tanta estabilidad, estando combinados, que liberan energía cuando se acercan y se combinan. Esto, viene el calcio, que estaba, lo vamos a hacer más lejos, estaba lejos y se va acercando a medida que avanza la reacción y se va acercando con el oxígeno, que en este proceso se va transformando en calcio más 2, va tomando los 2 electrones y este se va transformando en O-2, este va liberando 2 electrones y esto va tomando 2 electrones gracias a la energía que le entrego, ¿sí? Llega un momento que se acercan tanto que se forma el óxido de calcio y los átomos enlazados, una vez que se enlazan, liberan energía. Porque si no, no se formarían los compuestos, si no fueran más estables que los elementos por sí solos. ¿Para qué se combinarían si los elementos por sí solos están bien? Ahora, es como que necesita una patadita para que arranque la moto. La moto está parada y no arranca, si no la arranco yo. ¿Sí? Necesita una fuerza externa. Bueno, es la energía que les entrego para ionizar a los elementos. Pero una vez ionizados, una vez que la moto arrancó, fluye, transcurre la reacción y se combinan entre ellos y liberan energía. Por eso, el proceso de formación de esta red
y en general de todas las redes iónicas, ¿sí? Libera energía la formación del compuesto iónico. Por eso se forman, si no, no se formarían. ¿Sí? Al formarse, se desprende energía, porque el óxido de calcio es más estable que los dos elementos por separado. ¿Por qué? ¿Sí? Porque se transfieren los electrones y todo eso. Pero bueno, para que arranque el proceso, tengo que entregarles energía. Ahora sí, profe, gracias. Bien, bárbaro. Bueno, por lo menos eso. Ustedes pídanme que lo volvamos a decir y bueno, yo busco la manera y si no, lo charlamos después. Borramos un poco más. Vamos a ver el ejercicio 2. Dice, dado los siguientes sólidos cristalinos de cada grupo, suponiendo que cristalizan en la misma red, tengo el grupo 1 que tiene estos compuestos: óxido de berilio, óxido de calcio y óxido de bario. Y el grupo 2 que tiene yoduro de potasio, fluoruro de potasio y bromuro de potasio. Lo que me dice acá es que son sólidos cristalinos, estos tres y estos tres. Son todos sólidos cristalinos, ¿sí? Y me dice que vamos a suponer, no importa si es o no es a modo de poder observar un fenómeno, que dice, suponiendo que cristalicen en la misma red. Las redes pueden ser, como vimos antes, el cloruro de sodio, cúbica, ¿sí? Que forman cubitos, y en cada vértice del cubo se ubica un ion, son iónicos, ¿sí? Esta es una red cristalina con celdas cúbicas. ¿Bien? En cada vértice hay un ion. Acá está. ¿Sí? En este vértice hay un cloruro, en este un sodio, un cloruro, un sodio, un cloruro, un sodio, un cloruro, un sodio, un cloruro. ¿Sí? Esa es la red cúbica. A veces en esa red cambia algo, por ejemplo, tiene un ion extra en las caras del cubo. En esta cara hay un ion en el medio. En esta también, en la de atrás, en la del costado, en la de arriba y en la de abajo. Esta sería cúbica centrada en las caras. Más allá de eso, es para que ustedes entiendan qué serían distintas redes, ¿sí? Vamos a suponer que cristalicen en la misma red. Esto de la red, lo que tiene de particular es que cada red tiene parámetros. Por ejemplo, el largo de la arista de esa celda, o sea, la distancia entre un ion y el otro. ¿Sí? Y esa distancia es la misma en todas las aristas, ¿verdad? Ahora, si es cúbica centrada en las caras, voy a tener una distancia de arista y otra distancia acá en la diagonal, ¿verdad? ¿Me van entendiendo? No, profe. ¿No? Esos son parámetros, no importa porque esto no va, ¿no? Pero son los parámetros de la red. Que tengamos un cubo más grande o más chiquito, que tenga átomos en el medio, o que estén cada uno ubicado perfectamente en un vértice. A eso me refiero, no quiero que entiendan las celdas. ¿Sí? Por eso me dice suponiendo que cristalicen en la misma red. Estos son, todos cristalizan en la misma red, entonces tengo los mismos parámetros de la red. A eso se refiere. Me pide cuál es el compuesto con mayor energía reticular. De este grupo, de estos tres, ¿cuál tiene más energía reticular? Y después de estos tres, ¿cuál tiene más energía? No que compare estos con estos. Porque para determinar la energía reticular, tiene que ser compuestos similares. Que ahí vamos, acá que está el ejercicio bien explicado. El ejercicio 2. Y vemos qué es la energía reticular, que ustedes ya la vieron en el teórico, que puede utilizarse la letra U. ¿Sí? Es energía de red.
es la energía necesaria para separar totalmente los iones que forman una red cristalina. O también sería la energía que se libera para formar un molde cristal iónico. ¿Qué dijimos? Que para formar el óxido de calcio, cuando se forma, ¿qué hace? ¿Qué libera? Energía. Energía. Esa energía que libera es la energía reticular, que es la energía que liberó para tac, 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 unirse todos los calcios con los oxígenos y formar la red. ¿Sí? La energía reticular es la energía que mantiene unida el oxígeno con el calcio. Por eso es la energía que libera cuando se unen. ¿Se unen? Alivio, libero esa energía, la liberan. Profe. Y la misma energía es la que tengo que entregarle ¿para qué? Para separarlo. Para separarlos. Por eso, como energía reticular, puedo definirlo como la necesaria para separar los iones o la energía que se libera para formarse. ¿Sí? Lo miro de cualquiera de los dos lados. Ahora, esa energía, vamos a ver de qué depende. Bueno, depende de un montón de cosas, como yo le decía, puntualmente de la red que forme. La red que forman, cada unos forman cúbicas, otro cúbica centrada en las caras, otro cúbico centrado en el cuerpo, entonces tienen distintas distancias, estoy más cerca o más lejos, pero también depende de si soy un ion grande o un ion chiquito, y si tengo una carga más 3 o una carga más 1. Depende de todo eso. Entonces, vamos a ir viendo de a poco que U es inversamente proporcional a la distancia interiónica de 0. Sería la distancia entre el calcio y el oxígeno. El calcio positivo, el oxígeno negativo. La distancia interiónica es la distancia entre iones de centro a centro, ¿cierto? ¿Por qué dice que es inversamente proporcional? Cuanto más cerca estén, a ver, ahora dibujamos así, pero los dibujamos más cerca. Este es el oxígeno. Entonces, si están más cerca, la energía que los mantiene unidas, si la distancia, no vamos a decir que los mantiene, si la distancia es corta, para separarlos, ¿será más fácil o más difícil? Más difícil. Más difícil. Más difícil. Claro. Entonces son inversamente proporcionales. Cuanto más cerquita estén, más difícil separarse. Porque si están más cerca, ¿qué significa? Que la fuerza de atracción es Más fuerte. mayor. Por lo tanto, mayor energía para romperlo. La misma que la fuerza que los atrae, los debe separar. Entonces, la energía reticular, y decimos reticular porque son redes cristalinas, tienen, bueno, no importa, es inversamente proporcional a la distancia interiónica. Entonces empezamos a armar una fórmula que no tienen que saberla, pero fíjense que es bien sencillita, que U es igual a una constante K. Esta constante K no nos importa y es la Hola, que no, tiene no. que... ¿Vos vas a traer las milanesas o querés que las compre yo? Por favor, el micrófono, Ah, chicos, bueno, la dale. milanesa. Ahí me pongo a... Sí. Matías, apaga el micrófono. Ah, kinesiología. Ah, no, dale. No, con puré, con puré. Ahí yo lo hago. Estimado, el micrófono. ¿Alguien le puede decir algo a los chicos? Matías. Bueno. Sí, perdón. La puta. Bueno. Perdóname. Ok. Bueno, esta constante tiene que ver con los parámetros de la red. O sea, va a ser una constante si es cúbica común.
va a ser otra constante si es cúbica centrada en las caras. O sea que tiene iones en las caras de esa red. O si es cúbica centrada en el cuerpo, va a ser diferente esa constante. Pero por eso nos propone que analicemos al grupo de óxido de berilio, óxido de calcio y óxido de no sé qué, suponiendo que los tres cristalizan en la misma red. Entonces de esta constante me olvido. La considero una constante de proporcionalidad. La energía reticular es proporcional a la inversa de la distancia entre centros de los iones, ¿sí? O sea, la distancia va en el denominador. Y ahí me doy cuenta, si la distancia es baja, ¿sí? Si es un número chiquito, entonces la energía no sea chica, sea grande. ¿Bien? Y también es inversamente proporcional a la distancia y es directamente proporcional al producto de las cargas, Q1 y Q2. Sería la carga de un ion y del otro ion. ¿Bien? Por eso yo les decía, no es lo mismo que la carga sea más 3 o sea más 1. Entonces, en el óxido de calcio, ¿qué sería? Tenemos que U es igual a la constante K por, si analizamos las cargas, más 2 el calcio por menos 2 el oxígeno, ¿cierto? Sobre la distancia interiónica que ahora no la miramos, nos olvidamos. ¿Estamos de acuerdo? La carga que tenía el calcio era más 2 y el oxígeno menos 2, ¿sí? Entonces el producto de las cargas es 4. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si yo ahora calculo la energía reticular del cloruro de sodio, ¿qué cargas tiene el cloro y el sodio? El sodio más 1 y el cloro menos 1, ¿cierto? Dividido la distancia interiónica que ahora no la tengo en cuenta. Entonces, si este producto de cargas es grande, la energía reticular, ¿qué hace? Es mayor. Para un producto de cargas chico, menor energía reticular. O sea, cuanto más carga tengan, carga formal los iones, más atraídos se encuentran. ¿Bien? Entonces, el producto de cargas es directamente proporcional a la energía y la distancia interiónica es inversamente proporcional. ¿Bien? Entonces, si tengo alta energía de red, que es U, voy a tener que alta estabilidad, cuanto más unidos estén, ya sea porque la carga es alta, porque la distancia interiónica es chica, ¿sí? Entonces, si tengo alta estabilidad en un compuesto, es porque tengo mucha carga y poca distancia, como decía recién. Y esto quiero relacionarlo con el punto de fusión, de ebullición y la dureza de los sólidos, ¿sí? Sabiendo cuál es el más estable, puedo decir cuál tiene el mayor punto de fusión. El que tenga más energía de unión, que estén unidos más fuertemente, va a ser el que tenga mayor temperatura de fusión. Para poder separarlos, para poder fundir el sólido, tengo que entregarle mucha energía, si la energía reticular es alta. ¿Bien? ¿Se entiende? Porque la temperatura de fusión es grande si la energía de red es grande. Es directamente proporcional. Porque eso es lo que vamos a tratar de analizar, de ver. Al tener alta energía reticular un compuesto, ¿qué le confiere? Le confiere estabilidad a la red. Y si la red es estable, es más difícil desarmarla. Y fundir un sólido, transformarlo en líquido, implica desarmar esa red. Esos átomos que estaban divinos, todos los iones puestos en los vértices de una celda, enganchados entre sí perfectos,
ahora van a estar moviéndose en un vaso líquido. Va a ser cloruro de sodio líquido, por ejemplo, porque le entregué calor. Yo tenía cloruro de sodio sólido, un polvito acá, le entregué calor y lo transformé, lo calenté, este es el símbolo de calor, y lo transformé en líquido. Lo fundí. Para fundirlo, para transformarlo en líquido, le tuve que entregar energía. Cuanto mayor sea la energía reticular del sólido, mayor es la temperatura a la que funde. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Entonces en el ejercicio nos dice que comparemos a los del grupo 1. Fíjense que nos la facilitan. Son todos óxidos metálicos. Entonces, si comparamos el radio, porque tenemos que comparar la distancia interiónica que depende del radio. Que este más gordito, este más chiquito, la distancia va a ser de centro a centro, como yo les decía. Bueno, antes se los dibujé por separado. Si hacemos así, que este es el catión y este es el anión, la distancia entre ellos depende del volumen del radio. Tengo esta distancia. Si nos fijamos en la... A ver, esperen un segundito. Acá estoy, esperen que escuché un ruido raro, que tengo la bebé allá, pero está todo bien. Tenemos que analizar los radios iónicos. Para eso necesitamos una tabla periódica, ¿cierto? Así los ubicamos, los visualizamos. Tenemos, díganme ustedes, al berilio, ¿a quién más? Yo lo voy marcando. El calcio. ¿Y quién más? Y el bario. Y el bario. Bien. ¿Cuál tendrá el mayor radio atómico? Empecemos por el átomo. El bario. El bario tiene el mayor radio atómico porque tiene los últimos electrones de valencia, ¿no es cierto?, en el nivel 6. Después el calcio y el más chiquito el berilio. Cuando se transforman en cationes, son metales, berilio más 2, calcio más 2 y bario más 2. Están en el grupo 2, así que son todos más 2. ¿Qué pasa con su radio? Si liberan electrones, Se achica. se achica. El berilio va a ser aún más chiquito, el calcio, bueno, perdón, no tan chiquito. El calcio se va a achicar, pero va a seguir la proporcionalidad, va a ser más grande que el berilio y el bario más grande que el calcio y que el berilio, ¿cierto? Entonces el orden es berilio más chiquito, bario más grande. Vamos para abajo. Tal como está acá. El berilio es el más chiquito y el bario el más grande. En este sentido, aumenta el radio, ¿sí? Entonces, tengo al berilio chiquito, al calcio ya un poquito más grande, y al bario, el más grande de todos. ¿Qué pasa con el oxígeno, con el radio del oxígeno? Si trabaja como oxígeno menos 2, ¿es más grande o más chico que el oxígeno neutro? Si toma 2 electrones. Es más grande. Es más grande. Es más grande. Entonces, lo vamos a dibujar. Supongamos así. El asunto es que
más allá de que sea más grande o no que el bario, que el calcio, es un tamaño fijo. Entonces se nos facilita a nosotros, bueno, acá el berilio lo hice separado, lo tengo que hacer pegadito, unido. Acá, más chiquito, pero están unidos. Entonces, ¿cuál tendrá la menor distancia interiónica? El berilio. berilio. El oxígeno. Claro, porque tenés este radio chiquito y el otro es constante. Ahora tenés un radio más grande y este es el mismo. Y ahora tenés un radio más grande todavía y este es el mismo. Entonces, este tiene la menor distancia, la más chiquita. Por lo tanto, ¿quién va a tener la mayor energía reticular? El berilio. Este. El berilio. Este es el que tiene la mayor energía, están unidos más fuertemente porque están más cerquita. Comparo acá las cargas. No hace falta porque siempre el producto de carga me va a dar 2 por 2. ¿O no? Me lo da así a propósito para que analicemos de a un parámetro por vez. ¿Sí? Acá analizamos el radio. Entonces, a mayor distancia entre iones tenemos la menor energía reticular. Este es el que tiene la menor energía reticular. Profe, que siempre que el radio sea más grande, van a estar más alejados. Así es, así es. Bien. Y para el grupo 2, estos son todos óxidos metálicos, como yo les decía, y estas son sales binarias y poseen el mismo catión, el potasio, ¿sí? Ioduro de potasio, fluoruro de potasio, bromuro de potasio, porque la idea, como les decía, es facilitar y poder hacer el análisis de cada cosa independientemente. Ya analizar todo junto ya es un rollo. Bien, entonces vamos a tener las cargas. ¿Qué pasa acá con las cargas? Igual que acá. Acá el producto de carga va a ser 4. Y acá va a ser 1. Menos 1 porque es más por menos. ¿Sí? Entonces no me olvido de las cargas. Lo que acá evidentemente tengo que analizar son los radios. Bueno, el potasio, que es el catión más 1, va a tener un tamaño menor, dijimos, que el potasio neutro, pero chico, porque es el catión, ¿sí? Es el que pierde a su electrón. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué pasa con los radios de los no metales. ¿Qué pasa con el yodo? A ver, vamos a la tabla periódica otra vez. Comparamos entonces, dijimos, al yodo. ¿A quién más? ¿Al flúor? ¿Puede ser? Y el bromo. Sí, Y al bromo. Bien. ¿Quién tendrá el mayor radio atómico? ¿El yodo? El yodo. Le sigue el bromo, un poco más chico, y el flúor es el más chiquito, que es el más electronegativo, es la mayor carga nuclear efectiva, ¿no es cierto? Bueno, cuando toman electrones, el flúor se va a agrandar, toma un electrón, se agranda un poco, el bromo se agranda, y el yodo se agranda, ¿cierto? Todos aniones, porque toman electrones, se agrandan. Pero en definitiva el orden es flúor, bromo, cloro. Así que el flúor es el más chiquito, a pesar de que es un anión. Le sigue el bromo. Y el más grande, el yodo. Acá no están en orden. Entonces, ¿qué podemos decir de este grupo de compuestos? ¿Quién tiene la menor distancia interiónica? El flúor. Acá tenemos la menor distancia interiónica, la más chiquita distancia,
Por lo tanto, la energía reticular es Mayor. la mayor. La mayor energía reticular es la del fluoruro. En cambio, la menor energía reticular va a ser la del yoduro de potasio. ¿Bien? Acá tenemos, se comparan mismas redes. De ese modo nos independizamos de las constantes propias del cristal y basamos nuestra conclusión en los parámetros producto de carga y distancia que separa el catión del anión. ¿Bien? Entonces, los que tienen mayor energía reticular, como bien dijimos, son el óxido de berilio y el fluoruro de potasio, que están acá. Después, el apartado B pide cuál es el compuesto de menor punto de fusión. ¿Y qué dijimos? Temperatura de fusión alta para compuestos que tienen energía reticular como Mayor. alta. Sabiendo eso, me pide los de menor punto de fusión. Bueno, acá el que tiene menor energía reticular es el óxido de bario. Entonces este tendrá la menor temperatura de fusión, ¿cierto? Como dice acá. El óxido de bario es el que tiene la menor temperatura de fusión. Y en este caso, ¿cuál tiene la menor energía reticular? El yoduro. Entonces este va a ser el que tenga la menor temperatura de fusión. Es el que es más fácil de separar esos iones. ¿Sí? ¿Estamos con este tema? Este es puntualmente el único, me parece, ejercicio de este tipo. El ejercicio, pasamos al 4. Fíjense que ya ahora pasamos a hablar sobre la polaridad de los enlaces. Ordene los enlaces según aumenta su polaridad en los siguientes pares de átomos siempre que corresponda. ¿Sí? Ahora ya pasamos como a otro tema. Cerramos capítulo con esto de la energía reticular. Pero es un ejercicio que es bien completo, ¿sí? Y con este ejercicio van a poder comparar distintos grupos de compuestos, ¿sí? Ustedes ya saben cómo funciona. Ahora, entonces el 4 me dice que compare, por ejemplo, el enlace entre el fósforo y el azufre con respecto al silicio y el flúor, al litio y el azufre, el fósforo y el cloro, todos estos enlaces, que los ordene según su polaridad, la polaridad del enlace. Tengo el fósforo enlazado con el azufre. ¿Cómo hago para determinar la polaridad de este enlace? ¿Qué creen? Tenés que restar sus... Bien, voy a la tabla de electronegatividades. Está toda rayada. No sé cómo borrar más rápido. Y tengo que ver entonces el fósforo y el azufre. ¿Cierto? Acá. El fósforo y el azufre. Y hago la diferencia de electronegatividad entre ellos. El azufre 2,5 y el fósforo 2,1. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre ellos? 0,4. 0,4. Entonces, ¿qué creen? El enlace entre fósforo y azufre, ¿será iónico? ¿Será covalente? ¿Será covalente polar o apolar? ¿Cómo será? Covalente polar. Covalente polar. Covalente polar. Es covalente porque la diferencia de electronegatividad entre ellos es chiquita. No es que uno tiene mucha fuerza y el otro poca, entonces le quita los electrones. En este caso sería iónico, gran diferencia de electronegatividad. Como la diferencia de electronegatividad es poca, se los prestan, los comparten a los electrones de valencia, ¿sí? Entonces es covalente. Es polar, y que sea polar significa que hay uno que es más electronegativo que el otro, que en este caso el azufre. El azufre tira con un poco más de fuerza, no tanta para quitarle los electrones, pero tira con un poco más de fuerza, es 2,5. Entonces eso genera un momento dipolar.
una fuerza que tiene la dirección hacia el azufre, ¿sí? Entonces los electrones están más cerca del más electronegativo, del azufre, y eso es que la nube electrónica se va hacia el más electronegativo y ahí está la flechita, el momento dipolar mu. Es un enlace covalente polar. Bien. Y acá está toda la lista, ¿no es cierto? Entre el fósforo y el azufre, 0,4. Silicio y flúor, busco el silicio 1,8, el flúor 4, el litio y el azufre. Y así calculo todos los delta de electronegatividad. Una vez que los tengo, los ordeno, ¿sí? Arrancando en 0 y tengo un delta de electronegatividad 0. Fíjense, entre el carbono y el yodo. Que yo les decía, ¿sí? Entre el carbono 2,5 y el yodo también 2,5. Bien, cuando se enlaza carbono con yodo, el enlace va a ser covalente apolar. Tiran con la misma fuerza. Es como si se combinara, como decíamos antes, un cloro con otro cloro. Entonces pueden existir enlaces covalentes apolares cuando son compuestos diatómicos que se enlazan entre sí, o el O2, hidrógeno 2, ¿sí? Cloro 2, pero también puede ocurrir el caso entre el carbono y el yodo, ¿sí? Que tienen la misma electronegatividad. ¿Qué pasa? Sí, están los ejercicios explicados en las grabaciones, sí, para el que se perdió. No sé qué le pasó, que se perdió, Matías. ¿Qué pasó? No, Mateo. ¿Qué pasó, Mateo? Volvé. ¿Dónde te perdiste? No, con los ejercicios, pero bueno, si ya está, creo que usted dijo que está ahí primero ya resuelto también en la grabación, así Sí. que bueno, después lo reveo. Bueno, dale, dale. Pero bueno, la idea es que si se pierden ahora mientras estamos en clase, me paren y vamos más despacio, que tratemos de no quedar en la clase mirando al techo, ¿sí? Que en la clase podamos ir juntos. Total, como yo les digo, en las grabaciones están explicados los ejercicios. Entonces acá lo importante es que ustedes me entiendan y me hagan preguntas. Bien, entonces Mateo, acá me pide que de los enlaces entre este y este, entre este y este, entre este y este, me fije qué diferencia de electronegatividad tienen, delta EN, delta de electronegatividad, ¿sí? Entre el fósforo y el azufre, la diferencia de electronegatividad es 0,4. Entonces los ordeno. Entre el carbono y el yodo me dio 0. Este va a ser el menos polar, de hecho va a ser no polar, covalente, no polar. Entre el fósforo y el azufre sigue este, ¿no es cierto?, el 0,4. Después, ¿quién sigue? El 0,9, fósforo cloro, ahí. Después del 0,9, ¿qué seguiría? El 1,2, silicio cloro. Después del 1,2, el 1,5, el litio azufre. Después sodio bromo, silicio flúor y potasio flúor, que el potasio flúor tiene una diferencia de 3,2, ¿sí? Entonces tenemos que indicar el corte. Este es covalente no polar. Todos estos, ¿qué tipo de enlace van a tener? Hasta el 0,7 va a ser covalente polar. Profe, Entonces, cuando tenemos 0, en ese es el único caso que es no polar, ¿verdad? es para que sea covalente no polar, el delta de electronegatividad te tiene que dar 0. ¿Sí? Ahí es sí o sí covalente Sí. no polar.
para que sea covalente polar, el delta te va a dar entre, sería mayor que 0, ¿sí? Y menor que 1,7 aproximadamente. Por eso digo, este y el litio, el azufre litio da 1,5, es el corte, porque ya el sodio bromo 1,9, ¿sí? Ya lo consideramos iónico. Por eso, acá está marcado el corte. Fíjense, ya les dije yo que en las grabaciones cometo errores y acá en clase seguro también digo barbaridades y ustedes no me corrigen o porque no se dan cuenta, porque les da vergüenza o porque no les doy tiempo porque hablo mucho. Pero en la grabación hice el corte acá, me parece. Pues la estuve viendo y sí, vi que consideré el sulfuro el enlace azufre-litio como iónico. Y no, todavía sigue siendo 1,5, es un enlace covalente polar, ¿sí? De hecho está acá, bien, son esas cosas que uno lo sigue diciendo y no te das cuenta. Ves que el enlace azufre-litio tiene un momento dipolar, dice acá abajo, porque es un enlace covalente polar. Entonces, si el azufre tiene una electronegatividad de 2,5 y el litio tiene una electronegatividad de 1, el azufre tira con más fuerza, tiene más fuerza, ¿sí? Y le tiende a sacar los electrones al litio. No se los saca porque no es iónico. No tiene tanta fuerza. De hecho, como yo les digo ahora, el delta de electronegatividad es 1,5. Entonces no es iónico, y yo en la grabación digo que es iónico, ¿sí? Es un enlace covalente, pero es polar. Tiene una densidad, esto es densidad de carga negativa sobre el azufre y densidad de carga positiva sobre el litio. Como que se imaginen a la nube de electrones del azufre más los del litio sobre el azufre. Y el litio, deficiencia de carga, deficiencia de densidad de carga. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, todos estos comparten los electrones. Son enlaces covalentes, polares menos este que es apolar, porque lo comparten justito. Tengo el enlace carbono-yodo y los dos tiran con la misma fuerza. Entonces no hay una nube que se distorsione, una nube electrónica. En todos los demás se distorsiona. En todos los demás hay un momento dipolar. ¿Bien? De acá para abajo son todos valores mayores a 1,7, 1,9, silicio flúor 2,2 y potasio flúor 3,2. Son todos delta de electronegatividad altos, entonces son enlaces iónicos. ¿Ven? Entre 1,7 y 3,2. Estos son iónicos. Entonces, en un iónico, sí. Esos más y menos arriba de los elementos, ¿es eso que dijo usted recién? Claro, eso está porque acá pide esto, marque los polos positivos y negativos o zona de densidad electrónica positiva o negativa. Es justamente eso, sin hacer el dibujo de la molécula, el enlace, ponemos quién es el más electronegativo, el que tiene la mayor electronegatividad. Entonces ese es el que se va a quedar con la nube electrónica más cerca. Ah, ¿sí? bien. El flúor tiene 4, entonces va a ser el polo negativo. Acá el polo negativo es el azufre, porque los electrones están más encima de él. Se suele dibujar, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? Es un hidruro, que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Flúor menos 1, hidrógeno más 1, el fluoruro de hidrógeno, o ácido fluorhídrico, ¿sí? Este es el enlace. Bueno, el flúor, como es súper electronegativo, se dibuja como una cosa así.
para dibujar la nube electrónica. Haces como una cosa así, y acá tenés la densidad de carga negativa. Y acá tenés la densidad de carga positiva. ¿Sí? En el hidrógeno queda deficiencia electrónica. Todos los electrones se van con el flúor. Entonces queda como esa nube sobre el flúor, nube de electrones. Entonces este es el polo negativo y este es el polo positivo. El negativo va a ser el que tiene la mayor electronegatividad. ¿Sí? Profe, ¿y cómo se pondría en el caso del carbono y el yodo, por ejemplo? Tenés esto. Nos dice medio feo, pero bueno, sería una... Perfecto. Bueno, no me salió perfecto. Sería como hacer esto, como un óvalo, ¿sí? Y tenés la carga positiva y la carga negativa. No la carga, sino el momento dipolar, que en realidad es cero, ¿sí? Porque este tira con la misma fuerza. En cambio, si tiran distinto, se te distorsiona así, positivo, negativo, ¿sí? En el caso del carbono con el yodo, no hay un momento, no hay una distorsión, el momento es cero. ¿Sí? Sí hay como una parte positiva y una negativa de la molécula, porque ustedes vieron que, qué sé yo, acá capaz que el carbono trabaja con +2 y el yodo con -1, no sé. ¿Sí? Trabajan con algún estado de oxidación, uno negativo y otro positivo. El estado de oxidación, ¿se acuerdan? Entonces uno va a ser el positivo y otro va a ser el negativo. Sin embargo, las electronegatividades son iguales, se compensan la fuerza con las que tiran. ¿Bien? Lo van a ver en alguna parte dibujado así, tipo las gotitas alargadas y el más y el menos. Bueno. Hasta acá podríamos estar llegando hoy. Lo que queda, o sea, queda bastante, queda todo, pero ya pasaríamos al ejercicio 5, que ya hablamos específicamente de las estructuras de Lewis, ¿sí? Que podemos arrancar la clase que viene directamente a formar las estructuras de Lewis, el ejercicio 5, el 6, el 7, ¿sí? Y después, a lo que pasamos es a la polaridad de las moléculas, de los compuestos y de las interacciones entre las moléculas. Digamos, eso lo dejamos para el último. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ustedes yo creo que ya vieron estructura de Lewis, ¿cierto? Sí, profe. Ya estuvieron viendo. Bueno, yo les pido que si pueden vayan viendo las clases grabadas que les subí, las anteriores, en donde explico bien todo esto que vimos hasta ahora, y está todo lo demás también explicado lo demás adelante. Vayan viendo lo que puedan, vayan haciendo los ejercicios que ya pasamos, que son pocos, pero los revisan, y así podemos avanzar a full la clase que viene con Lewis. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias, profe. Gracias. Sí, Perfecto. profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Hasta profe. luego.